89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio. Inspirar el mañana, transformar la educación. Esto es Futuro en Curso, un espacio de creación colaborativa con propuestas transformadoras para la educación. Iniciamos con la conducción de Abril Gordienco López y Andrea González Yamuni, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, les saluda Abril Gordienco, soy la presidenta de la Fundación Acción Joven. Y estamos en un miércoles más en Futuro en Curso, que es el programa donde conversamos sobre educación y tratamos de que sea un espacio de creación colaborativa de propuestas que transformen la educación, de la cual depende el futuro del país. Y estoy hoy con mi copresentadora, Andrea. Buenas, Andrea. Buenas tardes, muchas gracias. Encantada de estar aquí otra vez. Yo soy Andrea González, la directora ejecutiva de la Fundación Yamuni Tabush. Hoy muy emocionada de este programa donde nos acompaña Silvia Chacón Ramírez. Silvia es primero maestra, vocación heredada de su madre, también es pedagoga, curriculista y profesora universitaria jubilada por la Universidad de Costa Rica, donde se dedicó durante 39 años a la formación docente, principalmente en las áreas de lectoescritura. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, Andrea, y gracias, Abril, por esta invitación a conversar sobre uno de mis temas de interés, porque tengo otros también, pero este es un tema que yo pues quiero muchísimo, porque como lo decía Andrea, es como una herencia de mi vida de niña también. Para nosotras la lectura es tan importante que ya hemos conversado algunos programas al respecto, pero quisiera recalcar que en realidad sin lectura no hay aprendizaje, no hay futuro. Muchas veces cuando pensamos en educación, en la habilidad de poder tener trabajo, de esa formación de procesos desarrollados, de lograr comprensión lectora, de lograr pensamiento crítico, pero en la base de todo eso está que el país logre y que los chicos y chicas logren aprender a leer bien. Y parte de donde vemos los problemas que tenemos con la intermediación laboral, logrando generar recursos económicos, logrando tener una democracia sólida, segura, donde cada quien tenga una vida con oportunidades. A veces la base de todo eso está en que el país tiene algunas deudas históricas en cómo logramos y cómo estamos enseñando a leer. Entonces tal vez podemos empezar un poquito por ahí. Sí, claro, es una deuda sobre todo en los últimos tiempos, pero bueno, históricamente fue un propósito, ¿verdad? En la época de la colonia, había un propósito por querer, después de la independencia, querer fomentar el logro de la educación, y todo estaba centrado en la lectura, en la escritura, en la enseñanza de una instrumentalización básica que le sirviera a las personas para incorporarse a la sociedad en aquel tiempo, en el siglo XIX. Y tuvimos luego la reforma de Don Mauro, que vino a poner todo en su lugar, y bueno, esa reforma nos duró como por 100 años. Una de sus metas principales era la formación muy especializada de buenos maestros con una didáctica muy sólida en materia de lectoescritura y otras áreas, ¿verdad? La matemática y las ciencias. Hoy en día tenemos una política educativa que está vigente, que fue trabajada entre el año 2015, 2016 y 2017, que tiene una colita que se llama transformación curricular. Pero bueno, esa política educativa
y esa transformación curricular, sobre todo ese documento de lo que es transformación curricular, está proponiendo un perfil de salida del estudiantado. Esa propuesta curricular tiene 4 megahabilidades. Una de ellas... Perdona que te interrumpa. Un perfil de salida significa como los componentes básicos que debe dominar toda persona que se gradúe en el sistema educativo público. Así es. Es decir, porque la política te dibuja como esa persona, ¿verdad? Bueno, mínimo tiene que tener esto. Tales y tales, muy bien, es ¿verdad? eso. Gracias. Y entonces esta política propone unas habilidades. Bueno, hay 4 grupos, son como macrohabilidades que están también compuestas por otras habilidades. Voy a mencionar una de esas macrohabilidades que se llama formas de pensar, porque la lectura es pensamiento y la escritura es pensamiento. Entonces... Y podemos decir lo mismo al revés, el pensamiento es lectura y es escritura. Depende de... Es así porque en el ser humano, ¿verdad? Ya con la evolución de la civilización, primero el lenguaje se convierte en extensión de la persona, en su forma de ser. Y la lectura viene a ser una extensión también del lenguaje y de esa forma de ser y de ese pensamiento que tiene la persona. Pero bueno, esta transformación curricular que se llama Educar para una nueva ciudadanía, ¿verdad? Que concibe al ciudadano como un ser que tiene que ligarse a un contexto mayor que ya no es solo nuestro país, entonces propone una serie de habilidades que es aprender a analizar, a integrar conocimiento, a evaluar, a investigar, a conectar con elementos, con situaciones. Crear asociaciones mentales. Bueno, esta macrohabilidad está llena de una serie de otras habilidades. Lo menciono porque todas ellas juntas no pueden lograrse si no hay una sólida y bien desarrollada competencia lectora. Es decir, que la competencia lectora es la base de todo conocimiento en nuestra civilización, ¿verdad? Cuando las civilizaciones van creando sus sistemas de escritura, que en aquel momento eran como sistemas más colectivos, ¿verdad? Ahora la escritura es más individualizada, yo digo lo que pienso, pero también es colectiva. Y en este momento, entonces, ese instrumento que es de la civilización, que es la lectura y la escritura, se convierten en competencia de desarrollo básica para las sociedades y las civilizaciones. Entonces, no hay más. Es decir, un país que se considera desarrollado, bueno, nosotros entramos a ese club de la OCDE, ¿verdad? En la que se supone que tenemos unos indicadores, un nivel de desarrollo que dice que sí, que amerita que estemos ahí, pero que tenemos que ir en camino, pues evolucionar en nuestro sistema democrático y nuestro sistema de desarrollo, ¿verdad? Los datos lamentablemente nos van diciendo que, bueno, ha habido un estancamiento en algunos elementos, como lo es, por ejemplo, la alfabetización. Hay un estancamiento ahí. Se han empezado a perder algunos puntos en cobertura, de atención de niños pequeños o de primaria. La gran deserción que tenemos, casi que la mitad de nuestros muchachos de 15 o 25, perdón, como de 20 años para arriba, ya no tienen acceso a nada más. Es decir, no siguen ni estudiando, no sabemos qué hacen en realidad. Entonces tenemos un nivel de alfabetización como a medias. Tengo una pregunta. Yo creo que todos tenemos la idea o asociamos el aprendizaje de la lectura con la escuela. Uh-huh. Pero lo que quisiera saber es si las familias deben esperar a que los niños entren a la escuela para que empiecen a desarrollar las destrezas lectoras o si más bien esas destrezas deberían empezar en la casa y cómo
no esperar a que entre en el sistema educativo, sino cómo pueden las familias ir desarrollando destrezas que yo llamaría prelectoras, porque no es que estoy pretendiendo que las mamás y los papás sean quienes les enseñen a leer, pero ¿qué pueden hacer? Bueno, primero tiene mucho que ver con una concepción de lectura, ¿verdad? Muchas personas lo asocian con un momento en el primer grado o en el segundo grado. Y yo aquí quiero traer a colación el enfoque que señalaba mi mamá, que ella siempre dijo, es la herencia. La herencia es un proceso de desarrollo, es un proceso en que desarrollas a una persona para que sea autónoma y creativa con su lenguaje. Y eso tiene unas etapas. Hay una etapa de sensibilización, ¿verdad? Que eso es antes del primer grado, toda la etapa de la niñez preescolar, donde a esa niñez hay que darle un proceso de inmersión, tiene que ser inmersivo en la lectura, con muchas formas. Y también debe haber un modelaje, eso de leerle a los niños es modelaje, es una etapa de que también se le debe respetar y propiciar la exploración de los niños con formas de escritura y de lectura. No sé si ustedes han visto de vez en cuando los chiquitos haciendo que escriben o haciendo que leen un librito y ellos dicen que hablan. Claro. Y uno a veces se ríe de eso. Y eso cognitivamente lo que nos está diciendo es que ese niño o esa niña ya tiene una concepción de lectura o de escritura. Y que ese niño ya está encaminado y que ya empezó su proceso de desarrollo lector. Y eso se hace en la etapa preescolar. Entonces sí, para la pregunta, ¿dónde ocurre eso? Eso ocurre primero en las casas, en las familias. Y lo que decía yo hace un rato, hay que poner el libro en la cuna, que cuando el bebé se despierte de aquella cosa preciosa que puede tocar, que puede manipular, tiene que ser manipulable para que empiece a abrazarlo y comérselo y ver que aquello es suyo. Y empieza a ver ahí una representación gráfica que con ayuda de adultos él va a entender que aquello que está ahí es una idea y un pensamiento. Porque eso es la lectura al final de cuentas y la escritura. Es pensamiento. Pensamiento que leo, pensamiento que escribo, y el bebé va apreciando aquello. Mira cómo metemos el libro en la cuna, que todos nuestros niños tuvieran un libro en la cuna, primero porque tengan cuna. Esto es muy interesante porque, ¿verdad? Cuando hablamos de lectura y de aprendizajes y de educación en general, pensamos en Costa Rica, en el MEP. Pero lo que estamos hablando aquí es que en realidad la educación, la lectura, todo este aprendizaje empieza desde antes y hay otros países que lo organizan así. Es decir, que desde la gestación, desde que hay un embarazo, ya se empieza a planear cómo va a ser la educación y cómo va a ser el acompañamiento estatal en la educación de ese futuro niño o niña. Y cómo poder estimular y además... Hay una guía a los futuros padres. Hay una sobre guía. Cómo pueden... Sí, eso sucede bueno, ustedes lo conocen, hay experiencias en Europa, ¿verdad? Ese acompañamiento, ¿verdad? Que son como, es como una, bueno, sí, son acompañantes de crianza, ¿sí? De crianza, y sobre todo lo hacen con aquellas familias que tienen bebés por primera vez, ¿verdad? Y que entonces aquel papá y aquella mamá pues no saben qué hacer con aquel bebé y cómo estimularlo, entonces les dan un acompañamiento como por un tiempo, por un periodo, y van guiando a esa familia joven a cómo estimular a sus niños en muy diversas áreas, no solo en lectura, pero una de ellas es pues la lectura, ¿verdad? Y entonces es cuando les hablan de la lectura en la noche, de los libros alrededor, de la cuna digo yo, pero deberían estar en toda parte, en la cocina, en el comedor. Espacios letrados, ¿qué llaman? Ambiente letrados. Ambiente letrado. Es un ambiente letrado. Que el ambiente letrado no solo sucede en el hogar. Nosotros hablamos, bueno, y cuando yo era profesora en la universidad, y es un concepto que se ha posicionado también, el ambiente letrado como en el preescolar. El preescolar tiene que ser muy potente en ambiente lector.
porque es en la etapa preescolar donde se crea primero la noción de lectoescritura, es en esa etapa, ya sea que se provoque en el hogar o ya sea que se provoque en la escuela. Si el hogar no lo puede provocar, le corresponde, le corresponde a la institución provocar esas nociones en preescolar y hacer que se vayan desarrollando. Entonces hablamos de un ambiente lector, pero ese ambiente lector va a crecer porque cuando hablamos de cultura, la lectura es una cultura, ¿verdad? Es decir, se escapa al entorno escolar y es lo que uno quiere como sociedad. Uno lo que quiere es que esa cultura lectora pues esté en todas partes y que no tuviéramos nosotros que estar hablando de la necesidad de comprar libros, es decir, salir a la calle y todo el mundo lee y vas en el bus o vas acompañando a alguien, vos vas con tu libro y que sea lo cotidiano, así como cuando andas con tu botella de agua. Pero bueno, ahí hablamos ya de otro elemento que yo lo asocio mucho, en el caso nuestro, a la labor que realiza el Ministerio de Cultura con sus bibliotecas y de los entornos, y también tiene que ver con el diseño de ciudades, eso tiene que ver con arquitectos y planificación urbana. ¿Cómo hacen las ciudades para que las personas se encuentren con la lectura en todo momento? Eso es diseño urbano, y en otros países lo hacen. Incluso para que se encuentren entre ellas. Empecemos por ahí, ¿verdad? El otro día leí un artículo sobre por qué las ciudades europeas suelen ser tan atractivas para foráneos, y es porque tienen muchos más espacios de encuentro. Eso incluye bibliotecas o incluye librerías digamos, visibles en los espacios de encuentro, pero que hay muchas plazas, muchos parques donde la gente se encuentra, y al encontrarse pues hay intercambios que son importantísimos en todo sentido. En todo sentido. Y entonces, bueno, podemos compartir lo que nuestro celular pues tiene, que es lo que más se usa en nuestra cultura, pero ¿por qué no compartir este poema tan precioso que me encontré de Jorge de Bravo y te lo quiero leer ahora que estamos aquí con este sol, por ejemplo? Eso es diseño urbano. Y dentro, digamos, de la filosofía de estos países, que es la planificación urbana, es que el espacio te educa. Lo que nos dice es que es un tercer maestro en el desarrollo de las ciudades. Entonces, cuando hablamos de lectura o cualquier otro tema, resulta que la lectura nos mueve y hace pensar a muchas otras personas. Entonces, no es un tema de escuela. No es un tema de escuela únicamente. Por supuesto, hay una responsabilidad inicial en la educación formal que nos dice y que le corresponde, por ejemplo, al primer grado y al segundo grado. Bueno, aquí ahora ya como hubo ahí un poquito de retroceso, digamos primer grado por asumir lo que llamamos, y esta es la segunda etapa que habla doña Nora, la iniciación a la lectoescritura. Entonces teníamos la sensibilización, donde hay una inmersión, un modelaje, un ambiente letrado, ¿verdad? Y cuando los chicos llegan a primer grado, y es cuando yo quiero ir a la escuela porque quiero aprender a leer, y yo quiero tener muchos libros, y mira lo que ya escribí, y mira lo que ya hice, y te leo, y van con esa emoción. Los niños tienen que ir con esa emoción, y es en ese primer grado donde está la etapa de iniciación, y ahí eso es muy formal. La lectura no es algo natural, y eso hay que dejarlo claro, no es natural. Es un proceso de civilización que nos inventamos para comunicarnos y expresar nuestro pensamiento, y hay que enseñarlo formalmente. Sí, no hay funciones en el cerebro diseñadas de manera para aprender a leer espontáneamente. Hay que hacer conexiones. Hay una, digamos, plataforma cognitiva que nosotros la tenemos. Ah, claro, pero que sin realizar esas conexiones, sin provocar las conexiones, hay que provocarlas. No se da. Hay que provocarlas. Y ese esfuerzo de provocar esas conexiones es fundamental, y es donde hemos fallado en los últimos años por razones que todos conocemos y que debemos retomar para estar seguros de que conforme avancen en el sistema educativo, los chicos hayan hecho todas esas conexiones, todas las suficientes, para que
cada vez que están frente a un texto, puedan no solo pronunciar las letras, sino conectarlas, asociarlas, para asociar las palabras, para asociar los párrafos, para asociar el texto completo y poder extraer de ese texto un supratexto, un metatexto. Un algo. metatexto, Sí. un texto paralelo, como le decía. Sí, así es. Y entonces ahí es donde entramos al otro elemento, ¿verdad? Que es la formación de docentes. Me parece súper interesante este concepto para retomar que usted mencionaba al principio, que es como una alfabetización a medias, que llama la atención, porque cuando hablamos de educación en el país creemos que ya hay ciertos hitos logrados, superados, y la alfabetización tal vez es uno de esos. Por eso hemos tratado de retomar tanto la lectura, porque en realidad parte de lo que estamos viviendo ahora es estas bases que no se han dado bien. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo es como que sí, logramos enseñar a leer? Cuando hay una comprensión elevada, cuando logramos ese perfil de salida. Bueno, si ustedes se veían en las pruebas PISA, ¿verdad? Que ellos lo que miden es ese concepto de competencia lectora, que incluye esa capacidad no de codificar, no de interpretar las letras, sino de interpretar el pensamiento y asociar. Eso es lo que mide en las pruebas PISA. Eso es ser alfabeto, digamos. Eso es saber leer. Sí, eso es tener autonomía lectora, diría doña Nora. Y doña Nora es tu mamá. Mi mamá. Mi mamá. Me encanta que honres ese legado de tu mamá. Yo también me siento muy orgullosa del legado que recibí de la mía. Y creo que para esta conversación nos refuerza ese valor muy importante de que la formación empieza en el hogar y en general son las mamás las que transmiten de muchísimas formas, directas, indirectas, expresas o subliminalmente, son las que transmiten mucho de lo que luego llevamos en la vida, incluidas las aspiraciones y el deseo de superarnos. Así es, yo comparto muchísimo esa idea. Creo que la humanidad en general se mueve muchísimo por la mujer, aunque, bueno, hay otros criterios, pero el cuidado de la humanidad y la perseverancia de la humanidad creo que es por la fuerza femenina. Valoro mucho toda la humanidad en total, integrada, con sus capacidades. Todos tenemos capacidades que nos ayudan a desarrollar. Pero bueno, entonces el tema de la formación, que se convierte en un tema. Yo no quisiera que fuera el único tema, porque es que la lectura tiene todas esas facetas, ¿verdad? Hay tanto que hacer a nivel de trabajo, de ambiente letrado y tantas responsabilidades que pueden asumir también otras instancias, ¿verdad? Como el sistema de bibliotecas escolares de nuestro país, del Ministerio de Cultura, o de los diseños urbanos que hay en las municipalidades. En las municipalidades no se habla de lectura. No, y en muchos municipios hay bibliotecas municipales, pero tal vez la vida comunitaria no las toma en cuenta ni gira en torno a eso. Ni es una ¿verdad? Política de cantón, ni de distrito, Sí. ni... Bueno, a mí me encanta que en este momento, creo que esta semana en Alajuela se está dando me da mucha pena no saber el nombre, pero Juan Cuentacuentos, que es un contador de historias profesional. Yo lo he escuchado contar cuentos con una elocuencia y una gracia enorme. Él tiene varios años de celebrar un festival que, de nuevo, me disculpo por no recordar el nombre exacto, pero es algo así como el Festival de los Cuentacuentos, que se da en Alajuela, y donde incluso llegan cuentacuentos de otros países, y en los parques de Alajuela, creo que es a partir de las 7 de la noche, y el domingo sé que hay actividades para niños a las 2 de la tarde, y lo que hacen es contarles cuentos, que no es lo mismo que la lectoescritura, pero hay una relación enorme, claro. Y me gustaría que la exploremos un poquito, porque podría ser que nos esté escuchando una madre de familia que diga, pero es que yo no tengo libros en mi casa, ¿qué puedo hacer? ¿Servirá igual? Te tengo dos preguntas. ¿Servirá igual si le leo un cuento que que abrí en internet? Hay un montón en internet, hay un montón de recursos bibliográficos, o sea, de cuentos, historias
que una mamá podría leerlos desde el teléfono y que su niño los escuche, y también si tiene sentido que nada más que le repita un cuento que le contaban a ella de niña, o que invente sus propios cuentos, incluso que invite a sus hijos a completar la historia. ¿Qué relación tiene todo eso con la habilidad lectora? Ay, esa es una pregunta muy interesante, Abril, porque vamos a tocar el tema del libro entonces, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre utilizar un libro, utilizar una tableta o cualquier instrumento digital, o ser yo el instrumento vocal para la historia, ¿verdad? Voy a empezar con el libro, para diferenciarlo del uso digital, porque el libro es un artefacto, es una tecnología impresa, que se ha demostrado que provoca más concentración y mayor exploración sensorial en términos de niños pequeños. Ya en los adultos puede variar y puede expandirse más a los medios digitales, pero en lo que es estimulación inicial de lectura, no hay nada que sustituya en este momento al libro o al físico o a la voz directa del adulto que está con el niño, porque hay un contacto visual. Y cuando cuento una historia hago contacto visual y le estoy diciendo a ese bebé, a ese niño, te estoy hablando a ti y te estoy contando esta historia. Pues creo que todos tenemos la experiencia, no sé, Andrea, si la has pasado, de leerle una historia a un bebé. Usted sí, Abril. Sí. Y que te vuelve a ver con esos ojos, ¿verdad? Con unos ojos de que se quiere comer aquello que estás diciendo, de que se siente una emoción, que eso no se lo puede provocar la tableta. El problema con el dispositivo digital es que regularmente nos cuesta mucho a nosotros separarnos del dispositivo para hacer contacto con el niño. El libro sí lo permite. Y además de que el niño puede tener una mayor manipulación. Hay una sensación incluso de olor, hay una sensación táctil al sentir. Eso no nos lo da el y en general hay ilustraciones que los niños en general hay ilustraciones ver y que capturan su atención. Y no estoy también supeditada a que de pronto se le descargó la batería y ya no sé qué hacer en esta vida sin eso. No, ¿verdad? No generan adicción. No generan, no, al contrario, las investigaciones que se han hecho con libros, el uso de libros respecto a los medios digitales en niños pequeños, que es importante porque es el momento en que estamos generando esa noción de lectura, pero sobre todo también ese hábito de querer la lectura. Está demostrado que los niños logran más concentración y tienen mayor experiencias sensoriales con un libro que con un instrumento digital que tienden como a sacarlos del punto focal de lo que estábamos. Aquí el cuento es el cuento, la historia es la historia, va de principio a fin. Me puedo volver o para allá, pero es la historia contenida aquí. Y hay mucho que investigar. En lo que yo he leído es que todavía falta entender qué es esa fascinación de los niños cuando cogen un libro y logran meterse en él y no han tenido tanto contacto digital, de tal manera que logran concentrarse en aquello y darle principio y fin a aquella historia o aquella información que estaba ahí contenida. Por supuesto que después llega un momento en que nosotros ampliamos los recursos y sí va a llegar un momento en que el recurso digital va a ser un recurso más, pero no debiera ser el recurso inicial. El recurso Entonces, inicial digamos, es mejor una mamá que no tiene libros que ella lo haga. le cuente el cuento. Se lo invente o le cuente algo alguno que le contaron a ella. O incluso si digamos que algunas tienen, porque yo he visto experiencias de mamás que a veces las graban y no tienen mucho tiempo, pero el niño donde oye la voz de su mamá, entonces también hace un enganche ahí. O que escriben o hacen sus historias y las dibujan juntos y la mamá va escribiendo lo que su niño está proponiendo como historia y le va ayudando, ¿verdad? Si era la historia del perrito que se les murió y qué fue lo que pasó, que cómo llegó a la casa y qué comía y cómo dormía y cómo terminó y escribimos la historia. Esa es una producción maravillosa, no necesita mayor cosa. Unas hojas de papel, un lápiz y unos libros y un poquito de iniciativa. Bueno, talleres como eso con madres de familia sería lindísimo que se pudieran hacer. Cómo hacer nuestro primer relato,
con mi bebé. Vamos a hacer un relato de una mascota, de algo de un viaje que hicimos a la playa. Eso sería un taller tan simple y sencillo para recuperar esa habilidad de las mamás. Y tengo otra pregunta. Es importante que le leamos a nuestros hijos solamente para que se hagan buenos lectores y que les gusten los libros toda la vida, o porque eso tiene un impacto en otro montón de competencias. Las dos cosas. Es que las dos cosas. La lectura cognitivamente se convierte en la mayor competencia cognitiva que un ser humano puede tener. El lenguaje y la lectura, ¿verdad? Por ejemplo, el lenguaje, y uno lo ve con bebés, uno cuando ve un bebé, uno ve la diferencia entre pensar y hablar, porque los bebés lo primero que hacen es pensar y comprender. No pueden hablar, pero ellos quisieran como hablar y uno les dice, anda, tráeme los zapatos, y ellos van y traen los zapatos. Aunque todavía no puedan decir hablar las palabras. Claro. Exacto, entonces ahí uno ve claramente la diferencia entre pensar, comprender y hablar. En el momento en que se integra el lenguaje al pensamiento, ya no hay manera de separarlos, ya no. Lenguaje y pensamiento se convierten en un binomio. Ahí. Mientras hablas, pensas. Es muy impresionante. Es decir, cuando uno ve un bebé que está aprendiendo a hablar, para mí, yo no he visto cosa más impresionante que ver un bebé cuando ha empezado a integrar su lenguaje con su pensamiento. Es el mayor logro humano que puede tener una persona y ocurre cuando es bebé. Bueno, algo parecido sucede con la lectura. Teníamos ese binomio de lenguaje y pensamiento. Nos cae la lectura y ya no la podemos separar. Es que cuando leemos pensamos y cuando leemos se reacomoda, ahora sí se reacomodan estructuras cognitivas, porque hablar era una cosa y ahora interpretar signos era otra, que está basada en el lenguaje nuestro, por supuesto. Entre más vocabulario tenemos, entre una mejor gramática y una mejor estructura idiomática tenemos al hablar, eso va a tener una incidencia en nuestras capacidades lectoras también. Por eso el desarrollo del lenguaje es fundamental. Pero entonces tenemos una triada que se convierte como en una sola cosa. Capacidad para pensar, capacidad para entender este mundo. Entonces sí, se convierte en un hábito, y al ser hábito, entonces, lo que hacemos es que nuestra diversidad lectora es muy asidua, y entonces tanto leemos sobre la biología como de la ciencia y de política y lo que sea. Y eso retroalimenta y empieza a reconfigurar nuestra cognición. Nosotros hemos ido evolucionando como seres humanos. Desde la primera vez que cogimos una piedra para hacer un instrumento, a tener ahora vivir en un mundo lleno de tecnología, porque nosotros vivimos inmersos en un mundo tecnológico. Lo que necesitamos es que nuestros niños desde bebés estén inmersos. No sé si la analogía la podemos entender. Veámonos aquí. Sumergidas. Es que no hay otra manera de sumergir a los niños en la lectura para que su desarrollo cognitivo sea muy elevado, pero también muy ético. Porque si hay una responsabilidad en las competencias y sobre todo en la educación formal, de llevar una lectura que sea una lectura que me ayude a mí a tener una propuesta ética para conectarme con el mundo. Entonces, no es que la lectura sea un instrumento por sí nomás, lo es y puede servir para mucho. Pero si lo juntamos con educación formal, entonces ponemos la parte ética. ¿Para qué queremos que nuestros niños lean? Bueno, ya tenemos una política que nos dice eso, para que se desarrolle como un ciudadano de este planeta. Y lo de ciudadano es muy importante, y lo traigo a colación porque en 1958, cuando la Ley Fundamental de Educación se creó, esa Ley Fundamental de Educación está basada en formación ciudadana. Ese es el fundamento. Y ahora la política educativa
se basa, es decir, es coherente. Lo retoma. Es coherente con la ley fundamental de 1958, es decir, que cuando hay una política, bueno, que está ligada, y esta política nos dice, bueno, que entonces hay que desarrollar pensamientos mentales profundos, y es la competencia lectora la que los desarrolla. Necesitamos docentes muy bien formados pedagógicamente y didácticamente para enseñar la lectura y la escritura. Detengámonos en esas dos palabras, pedagógicamente y didácticamente. Okay. Y traduzcámoslas, por favor. Okay. Didáctico es lo que sucede en el aula. Son todos aquellos componentes que yo organizo para que lo que suceda en el aula sea una provocación para aprender. ¿Verdad? Que puse las mesas aquí, que hoy lleve un cartel, que hoy lleve un material, que mi minuta de actividades va a ser esta, y vamos a empezar con un experimento, vamos a seguir con la lectura de un cuento, luego vamos a tener un trabajo de grupos. Todo eso es didáctico, es lo que sucede en el aula. Y los materiales. Los materiales, todo eso es didáctico. Y regularmente los docentes tienen lo que se llama una planificación diaria, o minuta, o bueno, como le quieran llamar, donde va señalando lo que se propone hacer durante el día. Eso puede cambiar y regularmente cambia. Lo que no va a cambiar es la intención. Es decir, esa planificación que lleva el maestro es para no perderse él en las intenciones, pero tiene que ser lo suficientemente flexible para cambiar las cosas, pero mantener la intención. Lo pedagógico. Lo pedagógico es tener claro el referente educativo con el que yo estoy haciendo eso. Es decir, esa política educativa, esos fines educativos que tiene el país. Todo eso es un referente pedagógico, que lo voy a convertir ¿en qué? En una propuesta institucional. Entonces, en esta institución vamos a tener estos recursos, nos vamos a organizar de esta manera los docentes, vamos a tener estos programas, vamos a tener programas de recolección de material. Es decir, es lo que se escapa, la didáctica, digámoslo así, es parte de la pedagogía. Es el momento más concreto que tiene una persona o que tiene un docente para hacer efectivo todos los ideales y todos los referentes educativos que un país o una política le está diciendo que debe utilizar. No sé si queda claro. Más o menos. Yo creo que sí. Sí, sí. Tal vez para retomar un poquitito, estamos en Futuro en Curso en 89.1 con Silvia Chacón, especialista en lectura, escritura y pedagogía. Usted dijo un concepto que ya lo he repetido, pero me encantó, que es esto de alfabetizar a medias, que es lo que el país está logrando en términos de lectura, porque me parece que queda muy claro y un llamado de atención también a lo que estamos logrando en lectura. Es decir, aunque no tenemos tal vez las mejores mediciones en cómo se va desarrollando en edades tempranas, sí sabemos por PISA que el país ha retrocedido en en lectura y en lo que quisiéramos, ¿no? En algo que ya habíamos alcanzado y lo hemos perdido. Sí. Sí, si revisamos la última información del INEC, ¿verdad? El INEC hace censos al hogar, creo que es anualmente o cada 2 años, algo así. No, la encuesta de hogares. La encuesta de hogares es cada 2 años. Cada 2 años. Sí. Bueno, la última. El censo creo que cada 10. Cada 10. Ah, sí, el censo es cada 10. Sí, la encuesta de hogares, creo que el año pasado, ¿verdad? Si uno revisa la información sobre alfabetización, lo que dice es, bueno, que Costa Rica tiene un nivel de alfabetización que se refiere a cuántas personas entran al sistema educativo de entre un 97 y un 98%. Y uno dice, caramba, se está ahí codeando no estamos ahí codeando con las máximas países en desarrollo. Y luego viene el otro dato, y entonces uno dice, ay, lástima, porque dice que más o menos la mitad de las personas están logrando completar el sistema educativo, solo la mitad.
Y uno dice, y entonces, y es que teníamos ese perfil de salida de personas que analizan, que proponen, que integran conocimiento, que crean, que conectan. Y entonces, ¿qué pasó con esa mitad de personas? No va a llegar a eso. O tal vez lo llegan por otras vías, más lentas, más difíciles. O del todo no. Por ejemplo, en la famosa década perdida de los 80, ¿verdad? Que duramos 20 años en recuperarnos, todavía hoy hay más o menos 300,000 personas que quedan de ahí, que nunca lograron y que yo no sé cómo sobreviven. 300,000 personas que nunca lograron terminar o acceder del todo al sistema educativo. Y eso les limitó su desarrollo personal, sus opciones, sus oportunidades de vida, pero lo más triste es que además se sabe que eso tiene impacto en las siguientes generaciones, es decir, en un hogar donde hubo padres que lograron llegar a tercero y ciclo cuarto y no sé qué más ciclos hay de educación, es decir, universitario, incluso post, las probabilidades de que sus hijos y nietos también alcancen altos niveles educativos es mucho mayor, conforme más, vamos a ver, me hice un enredo yo misma, pero lo que quiero decir es que el grado de escolaridad de los padres, la cantidad de años que hayan pasado en el sistema educativo, es un predictor. Es un predictor. Gracias. Es un predictor de resultados de sus hijos. De las generaciones que vienen. Eso es cierto en todos los países. Sin embargo, también es cierto que hay países que se organizan sabiendo eso. Para lograr más bien romper ese círculo. Sí. Voy a poner el ejemplo. Yo venía ahora en un Uber, ¿verdad? Y entonces venía con este chico que hace Uber. Bueno, ya es un hombre de 44 años y me dice, yo no terminé de estudiar. Y ando aquí haciendo Uber y tengo que hacerlo porque no tengo otra manera. Y entonces me cuenta que tiene 3 hijas. Le digo, ¿tienes 3 hijas? Sí, la mayor tiene 21 años. Ella salió de un colegio técnico con un técnico en diseño gráfico. Entró a una universidad pública. Y saliendo del colegio técnico, Don Bosco, de su práctica en una empresa, la dejaron. Y le digo, se da cuenta. La contrataron. Rompió el círculo ahí. Claro. Rompió el círculo. Y me dice, no, pero es que ella siguió y está estudiando en universidad pública. Y además está trabajando, no ha dejado de trabajar. Uno de los factores para romper ese círculo es precisamente tener conciencia de la importancia del estudio y de las puertas que abre. Entonces sí es fundamental que los padres y madres, aunque ellos no hayan terminado la escuela o el colegio, le den valor a que sus hijos continúen, ¿verdad? Que vean eso como algo a lo cual aspirar y lo cual es necesario promover. Sí, por eso es que yo decía que el tema de la lectoescritura no es solamente un tema de interés de educación formal, sino que es un tema de interés de cultura. Y entonces, que debe fomentarse a nivel de sociedad y tiene que ser una política nacional, ¿verdad? ¿Cómo se comprometen las empresas, por ejemplo, con sus colaboradores? ¿Cómo no pudiera haber un punto de lectura y de encuentro dentro de la empresa, como hay en algunas en este momento que tienen sus programas de cuidado de niños pequeños para que las mujeres puedan trabajar? Hay algunas. Yo lamento que no crezca con más celeridad, porque que una mamá tenga la seguridad de que su bebé, su niño pequeño, está siendo cuidado ahí, a los 20 metros, y que no va a tener la preocupación de que tiene que tomar un bus o un taxi para irlo a recoger a otro lugar, sino que está ahí, y que si está en etapa de lactancia puede ir a acercarse. Bueno, pero también pudiera haber un punto de encuentro ahí tal vez donde tienen su comedor como un punto de lectura y que puedan ellos escoger también sus libros y hablar sobre eso. Entonces, compromiso de la empresa privada, compromiso cultural, por ejemplo, del sistema de bibliotecas y de todo el sistema, todo el Ministerio de Cultura. Creo que es el momento para que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura
hagan una política conjunta para la promoción lectora y desarrollo de capacidades lectoras, no solo de niños, sino de adultos, porque tenemos esa mitad de gente o más que no ha podido desarrollarla del todo y nunca es tarde. Me encantaría cerrar el programa en esta lista de deseos del cómo podríamos ¿verdad? Transformar el país. Entonces, tal vez agregarles un programa de la caja mientras haya acompañamiento en la gestión, que se promueva la lectura, claro. Mientras uno hace fila, es que cuando uno va hasta ahí en cita, es decir, llenar todos los espacios con muchos puntos de encuentro lector. Esa es una iniciativa, pero pueden haber muchas. Y en el acompañamiento del embarazo también, ¿verdad? De la gestación. De la gestación, ¿no? Sí. Imagínate lo que pueden hacer los EBAIS. Uh-huh, uh-huh. Si hubiera en cada EBAIS no solamente gente del área de salud, sino de educación para el desarrollo, educación para la crianza o acompañamiento en la crianza, porque eso es, esa etapa se llama crianza. Bueno, pequeñas bibliotecas en los EBAIS sería una maravilla. Maravilloso. Y yo sé que hemos hablado, y me parece fabuloso, de todo el ecosistema, pero ya dentro del MEP, ¿qué podríamos hacer? Usted empezó a hablarnos de docentes increíbles, bien formados. Sí, tenemos que garantizarnos de que primero en primer grado hayan maestros muy, muy competentes en lo que es enseñanza de la lectura, que los maestros de preescolar les guste mucho leer y tengan una buena formación para el diseño de ambientes lectores. Eso es fundamental en preescolar. Y garantizar en primer grado y en segundo grado que las personas que van ahí no sea porque les tocó nomás. Que les guste leer, eso es importante. Es que eso tiene que ver con la formación. Hay una responsabilidad también en universidades. Las universidades tienen que garantizar que esos maestros que van a llegar a cualquier escuela anden con su libro bajo el brazo, ¿verdad? Que lean directamente, por lo menos que finjan leer, para que modelen a los niños, por lo menos que finjan. Y en eso que medio fingen, ay, de pronto leyeron una página o más, porque tienen que verlo. Pero hay que verlo en todas las etapas, no solo yo decía que en primer grado porque es el momento de la iniciación formal y ahí tiene que haber esas conexiones entre el gráfico y el pensamiento, tienen que darse muy apropiadamente. Eso tiene que garantizarse. Pero todo lo que viene después, que es relacionar pensamiento y lectura y pensamiento con otros referentes, eso se realiza en primaria y luego en la secundaria, para llegar a ese gran perfil, esa gran macrohabilidad que es maneras para pensar el mundo. Qué belleza. Bueno, estamos llegando con Silvia Chacón, experta en educación, en lectoescritura, en formación docente, en fin, con una larga carrera en educación. Estamos llegando al final de esta conversación tan amena y la verdad tan inspiradora. Y te vamos a pedir que leas un poco del libro que traes, que nos contés de quién es, por qué escogiste esa lectura. Ok. Bueno, traje un poema de Jorge de Bravo porque tenía otras opciones ahí, pero es que esto fue parte de lo que más me influyó a mí siendo adolescente. Porque Jorge de Bravo es beligerante. Y fue algo que me ayudó a mí a pensar esa noción de beligerancia que hoy día me está ayudando a hacer algunas cosas. Entonces, antes de que empeces, contanos muy rápidamente. Bueno, él es costarricense, es turrialbeño. Él era un hombre que trabajaba, que tenía un... Creo que era vendedor de seguros, si no me equivoco. Por ahí, sí, como nada en particular. Y él escribía sus poemas. Escribía sus poemas tal y cual en su tiempo libre él lo tenía, y escribe sobre mucho, sobre el amor y escribe mucho sobre el amor. Como buen poeta. Como buen poeta, pero mucho sobre su relación con el mundo. Y todo lo que el ser humano debiera hacer y todo el compromiso que debiera tener. Él tenía un gran compromiso social, murió jovencísimo. Creo que tenía en un accidente tenía como 45 años por ahí. Pero bueno, nos dejó un legado de poemas que
que a mí me calaron muchísimo en mi adolescencia y hasta el día de hoy. Yo dije, tengo que llevar algo que me represente a mí, que represente mi beligerancia, pero también mi nivel de esperanza. Y entonces traje un poema de él, muy pequeñito, que se llama Buenas, como una cena de alegría. Se refiere a la esperanza, dice así: buenas, como una cena de alegría, son la harina y la miel de la esperanza. Tiernas como la piel recién nacida, son la carne y la luz de la esperanza. Dulces como la pulpa de una uva, son la savia y la flor de la esperanza. La esperanza no sale del humo. La que es de puro hueso y pura entraña, la que viene rompiendo humillaciones desde el subsuelo, el útero y el alma. Ay, qué belleza. Sí, me encanta ese llamado a ver tal vez la lectura como esperanza, ¿verdad? De cerrar, de acomodar todo el programa en el confort de lo que sí podemos hacer y como país que sí podemos ir transformando. Sí. Pues muchísimas gracias, Silvia. Ha sido un gusto tenerte y probablemente ahí te llamaremos otra vez para algún otro programa. Yo encantada, ha sido un gusto estar aquí con ustedes hoy. Gracias Y y los muy esperamos agradecida. el próximo miércoles en Futuro en Curso en 89.1 FM, cadena radial costarricense. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo miércoles con nuevas propuestas para transformar